así como hemos cumplido hoy estando en la casa de nuestro Señor. Amén. Ok. No está nuestro pastor con nosotros el día de hoy. La verdad las cosas que yo pensé que estaría aquí. Ayer me pregunta Martita, bueno, ¿y el pastor va a salir? Le digo, no supe, no me dijo nada, solamente pues me encomendó prepararme y pues bueno, nos preparamos. Gloria a Dios. Qué bueno que han decidido estar aquí el día de hoy. Yo creo que la pretensión de todos y cada uno de nosotros al venir a la casa del Señor es porque buscamos ser edificados de alguna u otra manera en la palabra, principalmente en la palabra, y dar gracias a Dios a través de nuestra adoración y la alabanza. Así es, ¿verdad, hermanos? Bueno, el día de hoy yo preparé un tema basado en saben que pues el mes pasado estuvimos un buen tiempo en la ciudad de Monterrey, pues de alguna manera nosotros buscamos dónde alimentarnos, y escuché una predicación de un gran pastor muy amigo de nosotros, de mi familia, Eduardo Rodríguez, que siempre ha sido una gran inspiración. Es una fiera ese hombre en el púlpito, muy bendecido en su ministerio, y yo escuché una de sus predicaciones y me inspiró para poderles compartir. Dije, esta palabra yo se las voy a llevar a mis hermanos de Kislev, porque así como edificó mi vida y marcó algo importante, yo quiero que la palabra de Dios es palabra de Dios y edifique a su pueblo. Espero que esta palabra son principios muy básicos. Es una predicación muy básica y voy a tratar de ser corto, lo más corto posible, para que usted capte la idea, porque cuando hablamos muchas cosas, se nos va la idea principal, pero hoy vamos a hablar sobre 5 o 6 principios o claves. El pastor Lalo dice códigos, pero son 5 o 6 principios que son claves para que nuestra vida como hijos de Dios sea bendecida. En el sentido estricto de la palabra, que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas en base a los principios bíblicos. ¿Estamos bien? Bueno, el libro de Josué, capítulo, ahora lo verán, capítulo 1, versículos del 1 al 9, dice lo siguiente. Aquí está hablando básicamente de los preparativos para la conquista, cuando Dios iba a llevar al pueblo de Israel a conquistar las tierras que les había prometido. Y dice, capítulo 1, versículo dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es una instrucción de Jehová dada directamente a Josué. Josué, el sucesor de Moisés, fue instruido, fue capacitado por Moisés, pero llamado por Jehová. Verá usted, el principio número 1 para que usted en su vida sea bendecido viene en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 10 nos dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 vasos. El Edén era donde Adán vivía. Y Dios lo puso en un huerto que estaba rodeado de 4 brazos de ese río principal. 4 ríos que venían de un río más caudaloso y que rodeaban ese huerto. Eran 4 brazos. Estos ríos de agua eran los que hacían que el huerto donde Dios posicionó a Adán fuera sustentado y diera abundante fruto. Cada uno de los árboles que ahí habían sido plantados proveían de alimento, frutos agradables y aromáticos según su especie para el primer hombre creado por Dios. Es decir, Jehová le proporcionó a Adán un lugar específico donde estar en el Edén. Ese huerto era proveído de todo lo que Adán había de necesitar. Es decir, estaban creadas las condiciones para que el primer hombre creado por Dios tuviera bienestar. Y esos árboles daban fruto. Y esos frutos eran regados por esos ríos que rodeaban ese huerto. Estos árboles grandes y frondosos eran los que proveían en gran parte del alimento y el bienestar de Adán. Pero los ríos eran quienes principalmente daban vida a todo ese huerto creado por Dios para el hombre. Pero aparte, dice el versículo 11 y 12 del mismo libro de Génesis, que en uno de esos ríos, el río Pisón, no solo daba agua, sino que en ese río, en ese brazo, aparte de la abundante agua, producía oro, producía bedelio y onice. Y dice que el oro que se producía en ese río era oro bueno. Era oro bueno. Fíjese, uno solo de los brazos producía oro, bedelio y onice. Y el oro, dice la Biblia, que el oro que se producía era bueno. Muy bien. Ahora ve usted, qué ríos de bendición da Dios a su Hijo. El tipo de provisión que Adán recibía de Dios era realmente abundante y diseñado exclusivamente para él, para su creación y para que no le faltara nada. Ahora usted puede decir, pues todos los ríos llevan agua. Y es cierto, el agua es vida, el agua es bendición. Pero aparte de proveer agua para que tuviera fruto y alimento a Adán, producía oro, bedelio y onice. Primero,
El oro. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. El oro es un metal precioso que hasta la fecha es muy valuado, es muy aquilatado, es importante. Cuando este oro es genuino, es muy valioso. El oro, ¿verdad? Pero dice aparte que el oro que aquí se producía era bueno. Entonces, yo me imagino que era oro de 18, 24 quilates. Era bueno. No hay mucho que explicar con respecto al oro. Pero dice que también producía bedelio. Y usted se preguntará, ¿qué es el bedelio? Bueno, el bedelio es una especie de resina, una goma aromática que se da en algunos arbustos que inclusive llegan a ser árboles, pequeños árboles, que se llega a utilizar para aromatizar y purificar el lugar donde se usa como incienso. Pero el bedelio tiene un significado espiritual o un significado bíblico. Es que el bedelio representa el fruto aromático y la fragancia de la vida espiritual. Póngale atención. Muchas veces leemos la palabra, pero no sabemos qué significan ciertas palabras. El bedelio, al final del día, significa que representa el fruto aromático y la fragancia de la vida espiritual. El onice, onix. El onice es una piedra que llega a ser considerada como piedra preciosa, con un gran valor. Y esto lo adquiere por su capacidad para ser tallada y moldeada con cierta facilidad. Incluso esta piedra se usaba en las túnicas que usaban los sacerdotes. Estas piedras eran adheridas a su pectoral y en las sombreras y traían el nombre de las 12 tribus de Israel. Eran moldeadas y eran colocadas en el pecho y en los hombros de los sacerdotes, porque se considera una piedra de gran valor por su facilidad de manejarse y porque era muy extraña, muy rara, ¿verdad? El significado bíblico es que representa la firmeza, la transformación y el gran valor del pueblo y los hijos de Dios. Fíjese nada más. El bedelio es aroma agradable delante de Dios y purifica. El onice representa la firmeza, la transformación y el gran valor del pueblo o los hijos de Dios. En conjunto, el oro, el bedelio y el onice ilustran desde el principio o desde el Génesis la hermosura, la pureza y el gran valor que Dios le da a su creación y a sus elegidos. Entonces Adán no solamente estaba siendo proveído de cosas que podía tomar como alimento, sino que también era bendecido con una parte para que no le faltara ni oro, ni bendición, ni la presencia de Dios cuando él fuera olor agradable ante la presencia de Dios. Los otros 3 ríos proveían abundante agua y servían como cerco o como protección del huerto. De los otros 3 ríos no menciona más. Adán gobernaba en ese lugar, pero Dios proveía todo lo que él podía necesitar para que tuviera bienestar. Por lo que había que hacer, pero había que hacer un esfuerzo para recolectar todo lo que él necesitaba. Había que esforzarse para obtener la bendición de Dios para su bienestar. Ahora bien, el trabajo nunca dejó de ser parte de la vida cotidiana de Adán.
No es cierto que el trabajo es una maldición. El trabajo es parte del principio de Dios, porque Adán, incluso dice la palabra que cuando Jehová buscó a Adán después de que desobedeció, dice que Adán venía de trabajar la tierra. Adán, ¿dónde estás? Y se escondió. Pues allá andaba. ¿Y por qué te escondes? Adán trabajaba. El primer hombre creado por Dios tenía que trabajar. Nunca dejó de ser parte de su vida diaria el trabajo, porque por lo que había que hacer un esfuerzo para obtener el bienestar que Dios puso a su disposición. Ahora bien, aquí viene para usted. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Busque la manera de tener más de un río que sea de bendición para su vida. Dios nos ha dado la capacidad de trabajar y ser creativos, pues de la creatividad de Dios nosotros fuimos hechos. Trabaje. ¿Quiere que su familia y su casa sea bendecida? Trabaje. Mi hermano, busque una nueva fuente de ingreso adicional al que ya tiene. Sea creativo. Y esa será su río de bendición para que su casa y su vida, para que en su casa y en su vida no falte nada y tenga usted y su familia bienestar. En lo espiritual, al momento de que usted logre crear ríos de bendición adicional a las que ya tiene, usted se convertirá en olor agradable ante Dios como el bedelio. Y será como piedra preciosa de gran valor, y así podrá ser moldeado, transformado y afirmado delante de Dios. Estos principios son muy básicos, pero fundamentales en nuestras vidas. Son enseñanzas que cuando las ponemos en práctica en nuestras vidas, vemos la gloria de Dios aplicarse en nuestra vida diaria, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros trabajos. Es difícil que en una casa se sostenga holgadamente con un solo salario, con un solo ingreso. Por eso nosotros debemos de generar nuevas fuentes de ingreso para que también el oro llegue a su vida, pero también genere ríos de bendición espiritual en lo espiritual. No descuide su vida espiritual, no descuide la oración, no descuide la lectura de la palabra de Dios, no descuide su intimidad con Dios para que sus ríos de bendición espiritual siempre fluya con abundante agua fresca y revitalice su vida espiritual. No descuide sus ríos de bendición en el plano espiritual. Porque es muy fácil, hermanos, que cuando tenemos todo, le restamos vida a nuestra relación con Dios. Generalmente nosotros nos acercamos y buscamos de Dios cuando tenemos una necesidad y pasamos por un problema. Es muy fácil buscar a Dios cuando uno está enredado. Entonces sí nace la necesidad de elevar la vista al cielo y decir, ay Señor, esto se puso feo. Pero cuando usted desarrolla su creatividad y crea nuevas fuentes, nuevos ríos de bendición en su vida material, secular y espiritual, usted entonces se dará cuenta que la mano de Dios está ahí. Hay quienes dicen que solo a las personas extraordinarias les pasan cosas extraordinarias. Y es cierto. Para eso, los hijos de Dios debemos hacer lo ordinario y algo extra.
algo adicional, para poder convertirnos en extraordinarios hijos de Dios. No debemos ser conformistas, mis hermanos. Muchas veces nos lamentamos porque no nos alcanza, porque tenemos deudas, porque no llega la bendición. Pero nos mantenemos ahí sentaditos y queremos depender del ingreso que se genera de una u otra manera, pero queremos llevar una vida más holgada. ¿Cómo va a ser posible? Por sentido común y bíblicamente, Dios nos enseña que para ser extraordinarios debemos hacer algo extra, lo ordinario y algo extra. ¿Dicen amén? Amén. Número 2. Hay ocasiones en que Dios para, Dios frena, Dios ajusta. A veces existen o se presentan situaciones que no paran, que nos paran o detienen en nuestros planes, en los propósitos o los proyectos de nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, en nuestras vidas ministeriales. Pero cuando Dios está involucrado en esos planes, en esos proyectos, Él siempre te va a respaldar y te va a hacer seguir adelante, porque Él siempre va a estar a un lado. Cuando Dios tiene un plan en tu vida, ese plan se va a cumplir, ese plan se llevará a cabo bajo cualquier circunstancia. Aunque Moisés haya muerto, aunque Moisés ya no esté disponible, aunque el pastor se ocupe o no puede estar con nosotros, el plan de Dios sigue adelante. La promesa de Dios jamás cambiará. El plan sigue adelante hasta que se cumpla su promesa en tu vida. Los planes y proyectos de Dios en tu vida nunca cambian. Dios jamás se contradice. Le dice Jehová a Josué, levántate y sigue con lo que mi siervo Moisés dejó pendiente. Pasa el Jordán tú y todo este pueblo y llévalos a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, tierra de bendición, tierra donde fluye leche y miel. Porque aunque haya obstáculos, aunque las cosas se compliquen o se vean imposibles, el plan de Dios no cambia y se cumplirá como lo ha decidido por sobre todas las cosas. Aunque en su vida las cosas se compliquen, aunque en su vida las cosas usted no le halle la cuadratura al círculo, usted manténgase. Porque cuando Dios se involucra en su vida y Dios tiene planes para su vida, estos se van a llevar a cabo de alguna u otra manera. Así en su vida. Aunque muchas veces las cosas se compliquen, a que las situaciones se salgan de su control, aunque en ocasiones tengas que parar, debemos de confiar y seguir adelante bajo la dirección de Dios. Porque cuando Dios está involucrado en tus proyectos, Él siempre nos va a respaldar. Él te dará dirección, ajustará las cosas para que su plan se cumpla, porque el plan de Dios de la gloria no cambia. Los planes de Dios no cambian. Pase lo que pase, tú sigue adelante. Si Dios te ha escogido, tú sigue adelante. Si Dios te ha llamado, tú sigue adelante. El diablo hará todo lo posible para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Que los ríos de bendición no lleguen a tu casa, no lleguen a tu trabajo, no lleguen a tus hijos, a tu familia, a tu iglesia, a tu ministerio, en tu salud o en tu necesidad. Pero si Dios te escogió, tú sigue adelante. Porque el plan y la promesa de Dios en tu vida no cambia.
Mantengámonos firmes. Escuchemos y desarrollemos la sensibilidad de Dios cuando nos habla y nos dice y nos hace saber que usted está involucrado en algún plan específico en su vida. Habrá muchas situaciones que puedan frenarnos y Dios puede permitirlo. Pero el plan de Dios sigue adelante. Aunque falte la cabeza, esto sigue adelante. Algunas veces, gente que me ha conocido, e incluso dentro de mi familia, me llegan a preguntar, ¿cómo le hiciste? Después de que me conocen o que ven que su servidor ha pasado por un sinfín de situaciones por las que hemos pasado, situaciones de salud, situaciones financieras, personales, incluso legales, familiares, como quizás algunos o muchos de ustedes las hemos vivido. Todos hemos pasado por situaciones complejas alguna vez. Y la mayoría de las veces me doy cuenta que solo atino a decir que solo, ¿cómo salí? Pues solo por la gracia de Dios. Mi Señor me ha librado hasta de las garras de la muerte, hermanos. De la angustia, de la soledad, de la escasez. Cuando más angustiado me he sentido, cuando más he necesitado de algo, de alguien, Dios ahí ha estado. Sin darme cuenta muchas veces, mi Señor ha obrado a mi favor. Muchas veces sin pedirlo, al final del día yo veo la mano de Dios obrando a mi favor. Pero ¿sabe qué? No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué o para qué. Lo que sí sé es que mi Dios tiene un plan para mi vida, tiene un plan para su vida, tiene un plan para su casa, para mi casa, un plan para mis hijos, un plan para sus hijos, hermano. Solo es cuestión de que usted se mantenga fiel y firme al llamado, a la instrucción de Dios. Y no importa lo que se atraviese en su vida, no importa que lo angustie, no importa qué tan acorralado se siente en su momento. Usted tenga la certeza que como usted, como creación e hijo de Dios, usted está protegido. Dios nos ha diseñado como gente que no retrocede, de una manera que Él nos puede decir, levántate y hazlo. No nos ha hecho para echar atrás. Nos hizo fuertes, valientes, con capacidades diversas. Por eso le dice a Josué, levántate y esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes porque mis planes se han de cumplir a pesar de los Jordán, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Levántate y esfuérzate porque el plan sigue adelante. Así pues, levantémonos en el nombre de Jesús y esforcémonos. Tomemos valor de la promesa divina y logremos que el plan de Dios en nuestras vidas sea cumplido. El versículo dice que el Jordán era un obstáculo, pero aún y con eso, el plan de Dios no cambió. ¿Y sabe por qué? Porque al otro lado del Jordán estaba la promesa. Y Dios no promete sin cumplir.
Del otro lado estaba la promesa hecha a su pueblo. El versículo 3. Esta es una promesa divina. Que pase lo que pase, el propósito de Dios se cumplirá y la decisión de Dios y su promesa para tu vida, nada ni nadie lo podrá cancelar. Nada ni nadie podrá cancelar las promesas y los propósitos de Dios en su vida, hermano. Solo mantente fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, no eches para atrás ni para agarrar impulso. ¿Sabe que yo en mi vida tuve muchos trabajos? Por cierto, quiero decirle que yo trabajo desde los 5 años, hermano. Desde los 5 años yo siempre fui proveedor de mi casa. Nos íbamos yo y mi mamá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde las 5 de la mañana, con el pastor Rigo de la mano y mi hermana Patti en brazos, era la recién nacida. Nos íbamos allá por la calle México, a las orillas de los rieles del tren, con 2 costales de isle, uno mi mamá y uno yo. Y llegábamos a cualquier lugar donde veíamos de la semilla. Y mamá ponía a mi hermana en una cobijita, bajo una sombra, y Rigo, mi hermano, cuídala, la niña. Y nos íbamos yo y mi mamá a la espigar. A veces, rayando el sol, ya íbamos caminando nosotros. Hasta las 3, 4, 5 de la tarde que se llenaban los 2 costales de espiga. Y luego ya mamá se iba con los niños a la casa y yo con los 2 costales me iba a la calle Longoria, que es donde estaban los ganaderos, y compraban eso a toda la gente. Y se hacían unas líneas, unas colas impresionantes. Y pues como yo estaba chiquito, casi siempre llegaba al último. Y a veces, faltando 3, 4 personas para llegar, yo decía al ganadero, ya, se acabó, ya no, ya con esto, ya. Y córrele a ver qué otro ganadero en la misma calle estaba comprando, hasta que lograba yo vender lo que se había recolectado durante el día, entre yo y mi mamá. ¿Cuánto me daban en aquel tiempo de hoy? No sé, 80, 100 pesos, 200 pesos. Con eso yo me iba a la casa, Donato Guerra, en la calle Donato Guerra, y le llevaba a mamá. Y hoy día, a veces me pongo a pensar y digo yo, qué complicada fue la vida para mí. Pero ¿sabe qué? Hoy día digo, era el plan de Dios. Era el plan de Dios para mi vida. Era el plan de Dios para mi vida. Y yo doy gracias a Dios. Y yo solo atino a decir, ¿cómo le hiciste? No sé. Simple y sencillamente, Dios me respaldó y no me dejó y nunca me pasó nada. Fíjese, 5 años en Nuevo Laredo. En aquel tiempo los mafiosos eran los hermanos Pruneda. Fíjese de todo lo que me acuerdo, todo lo que tiene registrado aquí el hermano Robert. Pero bueno, gloria a Dios. Número 3, vamos a avanzar. ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Busque un buen mentor. Hace apenas unos días, el miércoles, en la clase con el pastor Crispín, nos decía, pues, de los estudios que él nos da, que había que tener un buen mentor, que debíamos tener como cristianos un mentor.
Y me quedé yo pensando, pues ya que voy a predicar el domingo, pues busque un mentor, alguien que lo guíe espiritualmente, que le muestre los principios con los que debe manejar en la vida diaria. Alguien que represente para usted un ejemplo de vida tanto en lo espiritual como en lo secular. Es necesario tener una guía, un mentor que nos enseñe como Moisés se lo hizo a Josué. Josué fue mentoreado por Moisés. Fíjese usted, fue instruido por nada más y nada menos que el escritor principal de la ley de los judíos, del escritor del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés fue el autor de esos 5 libros. El Pentateuco es la base de la ley judía. Si usted quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida, hagamos como Josué. Dejémonos mentorar por un buen líder que sea ejemplo para usted. No sé, quizás su pastor, quizás un líder, alguien que al final del día venga y le dé a usted instrucción de cómo llevar una vida cristiana, una vida como hijo de Dios conforme a los preceptos de Dios y que le ayude a que usted crezca espiritualmente, que su vida su diario vivir sea edificado constantemente conforme al corazón de Dios. ¿Quiere conocer a Pablo? Estudia Timoteo. ¿Quiere conocer a Elías? Conozca a Eliseo. No Eliseo Robles, no. Eliseo, que fue un discípulo de Elías, aquel que lo sustituyó cuando Elías fue llevado al cielo por Dios, quien recibió una doble porción del espíritu de Elías. ¿Fue lo que pidió? Dime qué quieres. Yo quiero una doble porción. Y vea usted, ¿sabía usted que Eliseo realizó más milagros que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento según la Biblia? Se dejó mentorear por Elías. Le voy a mencionar algunos de los milagros que hizo Eliseo después que él se quedó sustituyendo a su mentor. Eliseo partió el agua del Jordán, purificó las aguas de Jericó, multiplicó el aceite de la viuda para que saldara sus deudas. ¿Se acuerdan de esa historia? Resucitó a la hija de la tsunamita, alimentó a 100 hombres con poco panes, sanó de lepra a Naamán e hizo flotar el hacha de las aguas. Imagínese nada más usted la bendición que podríamos ser si nos dejamos mentorear y guiar por un buen líder, un pastor sabio, íntegro delante de Dios, por alguien que te guíe y fortalezca espiritualmente. Es importante que nosotros tengamos un mentor, alguien que nos explique lo que no entendemos, alguien que nos haga descubrir cómo poner en práctica la gloria de Dios en nuestras vidas para nosotros y para alguien más. Porque entonces veremos estos prodigios que Dios puede hacer a través de nosotros. ¿Saben que hace algunos años yo vi a unos jovencitos que parece ser que venían de Laredo, Texas, o de allá por los lados de los Laredos? Unos muchachos muy jóvenes que Dios los usaba con palabra de profecía. Un domingo en centro de alabanza
pues llegó ese ministerio, ¿verdad? Pero ellos venían acompañados de su pastor. Y después de dar una pequeña palabra, el pastor Fernando dice, tenemos aquí a estos profetas. Y eran como 3, 4 muchachos muy jóvenes, así como Yair, como de esas jóvenes, muy serios, muy sencillos. Y me acuerdo que pasaron, pero pasó primero su pastor. Y entonces su pastor dio una pequeña explicación de lo que se trataba ese ministerio. Oraron y entraron en acción los profetas. Pero algo que a mí me llamó muy poderosamente la atención es el hecho de que los muchachos decían, tal persona, y se levantaba la persona, venga. Y se paraba la persona enfrente y los muchachos se dirigían a su pastor. Pastor, el Señor dice que esta persona tal y tal. Ese ministerio era un ministerio muy bendecido, muy fuerte, pero traían a su mentor al lado. Es importante, hermanos. Es importante que nosotros tengamos un mentor siempre a la mano. Porque hoy en día la nueva generación de los ya sé, oye hijito, sí, ya sé, échale, sí, ya sé, lave ese carro, ya sé, no. El ya sé nos lleva simple y sencillamente al fracaso. Siempre tenemos nosotros como cristianos que tener a alguien que nos mentoree para que nuestra vida espiritual sea prosperada. Así Josué se dejó mentorear por Moisés y le fue fiel en todo. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención. El hecho que dice la Biblia en Éxodo 33, versículo 11, que Josué no se apartaba del tabernáculo. José siempre estaba al pendiente en el tabernáculo. La Biblia no especifica si era mañana, tarde y noche o cuántas horas pasaba. La Biblia lo que dice es que Josué siempre estaba al pendiente en el tabernáculo donde Dios contactaba y hablaba con Moisés. Siempre estaba águilas. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Quizá por eso Dios puso sus ojos en él. Cuando había que sustituir a Moisés, Jehová llamó a Josué. Por eso le dice Jehová, no te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra, como mi siervo Moisés te instruyó. Fíjese nada más. ¿Estás pegadito en el tabernáculo? Bueno, aquí está el libro de la ley. Nada más, no te apartes de él, ni a diestra ni a siniestra, como te instruyó mi siervo Moisés. Es decir, aquí Jehová estaba confirmando la certeza de la instrucción que Moisés estaba transmitiendo a Josué. Y bajo la instrucción y el mentoreo de Moisés, Josué estaba al pendiente en el tabernáculo, estaba dentro de los planes de Dios. Quizá por eso Dios puso los ojos en Josué al momento de sustituir a Moisés. Por lo tanto, nosotros no nos apartemos del libro de la vida, del libro del Santo Evangelio del Dios Altísimo. No se aparte de la oración, no se aparte de la lectura de la palabra de Dios. No abandone el ayuno que fortalece y vitaliza su espíritu, eleva su santidad delante de la presencia de Dios. Quien no se aparta de Dios siempre será bendecido.
prosperado y verá la gloria de Dios en su vida. Así pues, debemos tener un buen mentor que quizá genere en ti un cambio en tu perspectiva de ver todas las cosas, pero sobre todo en lo espiritual. Porque un mentor es alguien que ya ha pasado por muchas cosas. Ha pasado por muchas vivencias. Que ha sufrido. Que ha luchado. Ha llorado. Ha fracasado 1 y 2 veces, 3 veces. Y para ellos los Jordanes no son un problema. La pobreza no es un problema. Los chismes no es un problema, la angustia tampoco lo tumba, la soledad tampoco lo mueve, la humillación tampoco lo asusta. El mentor ya ha pasado por todo y de todo. Es quien va delante de ti, te muestra el camino, te acompaña en tus momentos difíciles y tus angustias. Con un mentor a tu lado, las situaciones adversas te serán más fáciles. Será más fácil de vencer los obstáculos, hermanos. Por eso es importante que nos olvidemos del yo-yo. Nomás no se aparte de la palabra. No se aparte de la oración. No se aparte de buscar la intimidad con Dios. Y usted se va a dar cuenta que si el mentor que usted ha escogido es de Dios o no es de Dios. El conocimiento nos da sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a avanzarle. 4 y me quedan 2. Dios cambia algunas cosas en tu vida. Hay ocasiones que es necesario cambiar algunas cosas, ajustar algo en tu vida. Dios ajusta. Dios ajusta conforme a su propósito de Dios con nosotros. Moisés cambió el nombre de Oseas a Josué. Se genera hoy el cambio. Oseas, que representa rescate o salvación, lo cambió a Josué, que representa o que significa Jehová salva. Este cambio hace más específico quién es el que salva. No solo hay salvación, sino que Dios es quien la proporciona. Si usted, escúcheme bien, si usted no permite cambios en su vida cuando Dios lo decide, usted simple y sencillamente no va a avanzar. No habrá bendición en sus planes y en su vida. Si usted no es sensible a los cambios que Dios genera en su vida, simple y sencillamente no va a avanzar. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, casi siempre nos llevará a un lugar de cambios. Dios siempre va a ajustar su vida y va a crear las condiciones para que usted vea esos cambios en su vida. Cambios en tu vida, cambios en tu familia, cambios en tu trabajo, en tu persona, en tu ministerio, en tu círculo social. En algo notarás algún cambio, porque Dios transforma y purifica. Dios transforma como alonice. Si usted es una piedra preciosa delante de Dios, permita que Dios genere cambios en sus vidas, en su conducta, en su manera de ver, en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de compartir. Esté en la expectativa de los cambios que Dios quiere generar en su vida. Para estar en los planes de Dios debemos ser dóciles, como el onice. No hay más. Dios es quien rige nuestras vidas. Y si nosotros nos ponemos
resistentes a los cambios que Dios quiere hacer en tu vida, ahí síguele. Ahí sígale sentado. Sígale con las mismas conductas, con la misma actitud, con la misma vergüenza de alabar a Dios, de gritar un gloria a Dios, un amén. Dios transforma, Dios ajusta. Y eso es más que evidente en la vida de los hombres. Número 5, y me queda uno. Para que usted sea bendecido de parte de Dios, se ocupa de una autoridad. Y póngale atención a lo primero y a este punto. Usted necesita una autoridad o un consejero en su vida. Alguien a quien usted respete, no solo admire. No. Alguien a quien usted respete, alguien que te dé una instrucción y tú respetes, honres y obedezcas. Escúcheme bien. Usted necesita una autoridad espiritual y secular en su vida. Alguien a quien usted le dé una instrucción, usted respete, honre y obedezca. Efesios 5 nos habla sobre la sumisión, pero no de la que agaches la cabeza, no de esa sumisión que dejes que te pongan el pie en el pescuezo, no, sino de un acto voluntario y con gozo. ¿Qué quiere decir esto? De que esa instrucción que en algún momento tu autoridad a la que tú respetes, tú la tomes voluntariamente y con gozo, tal como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al aceptar la voluntad del Padre con gozo y total agrado. ¿Alguien dice amén? Esto quizá sea duro, palabra compleja para algunos que estamos en mucha carne, porque a veces batallamos, hermanos, para sujetarnos. A veces batallamos para escuchar. Imagínese para obedecer. El consejero es quien da dirección a tu vida, aunque a veces el consejo se contraponga a tus propios intereses y tu forma de pensar y de resolver. Fíjese en los tiempos de mi niñez. Yo me acuerdo que a los padres, a los abuelos, yo llegué a ser de los que llegaba y besaba la mano de mi abuelito. Y al último ya le daba besos de espinas. Un beso de espinas le decía porque pues me calaba su barba. Pero antes se valoraba mucho el consejo de las gentes mayores. Se honraban. Y una ocasión yo vi un video de una señora ya grande de edad y uno de sus hijos como pues de mi edad. Y lo traía la señora barazo y barazo y barazo y barazo y barazo y barazo y se le quebraba la vara y agarraba otra. Era su mamá. Y lo estaba variando porque un día anterior se había ido a tomar el hombre, el hijo. Y la señora le decía, es que te gastas todo el dinero de la casa y mira a tu mujer y mira a tus niños y el hombre y agachado y agachado. Y yo decía, ya no hay de eso. Pero ¿cuál era el consejo de la mamá? No te gastes el dinero en la bebida. Quizá no consigamos una autoridad a ese grado hoy día. Pero cuando tengamos y encontremos a alguien que nos pueda dar un consejo bueno, valoremos, escuchemos, acatemos
Porque muchas veces ese consejo viene de parte de Dios. Esto es, escucha y obedece. Acata la instrucción, tal como lo hizo Josué en su momento cuando Jehová le dijo, ahora levántate, cruza el Jordán y lleva este pueblo a la tierra que les he prometido. La Biblia no registra que José, oye Señor, pero pues si nos ahogamos, oye Señor, pero pues si no me van a hacer caso, ¿cómo? Esto es de lo que yo les hablo. Aquí viene. Usted necesita un mentor para que le enseñe a llevar una vida recta y espiritual delante de Dios. Y usted necesita una autoridad que le dé instrucción y consejo sabio. Así como Josué tuvo su mentor y recibió la instrucción directa de Jehová. Usted piense en eso. Usted piense en eso cuando usted recibe el consejo sabio de su pastor, de su líder, de los hombres de Dios. Josué, no te apartes de este libro de la ley. No te desenfoques. No te distraigas de lo que te he instruido. Así como le dije a mi siervo Moisés que estuve con él, así voy a estar contigo. Mi hermano, así como Josué oyó y escuchó y Dios prometió estar con él, como estuvo con Moisés, así con su vida. Escuche la instrucción de Dios, obedezca. Y Dios promete estar contigo en cualquier momento. Y los planes de Dios en su vida se cumplirán bajo cualquier circunstancia. Esté o no esté Moisés, tenga usted que cruzar el Jordán, tenga que pasar por mil adversidades, tenga que pasar lo que tenga que pasar. Usted siga la instrucción de Dios. No te desenfoques, no te distraigas, porque es de la única manera que voy a estar contigo y nada ni nadie te hará frente, dice la Biblia. Solo esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que estoy contigo. Ya voy a acabar. Por último, hermano. Por último. El éxito y la bendición en su vida, en el sentido estricto de la palabra, está en que hagas lo que Dios te pide o te instruya. No en lo que tú quieres. Hay gente que ya descubrió qué quiere de su vida. Pero yo le pregunto, ¿ya sabe usted qué es lo que Dios quiere de su vida? Usted ya descubrió qué quiere usted hacer, pero es lo que Dios quiere. O nos vamos a salir por la tangente y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Usted como hijo de Dios está sujeto a estos principios. Si usted quiere ser bendecido de parte de Dios, sigue estos 6 principios que son muy fáciles, muy sencillos, muy básicos para la vida espiritual de cualquier hijo de Dios, para cualquier cristiano. Pero pregúntese, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere?
Porque hay todavía muchas cosas y muchas bendiciones que vienen de parte de Dios para su vida. Pero está en usted si las rechaza o las toma. ¿Qué busca usted? ¿Bendición o no bendición? Entonces, sigamos la línea. Seamos sensibles. Déjese moldear. Acepte cambios. Búsquese un mentor. Búsquese un líder al quien usted pueda hacerle caso por su sabiduría. Su bendición o no bendición está en sus manos. Dios, como Adán, le dio todo, pero Adán tenía que esforzarse. Así también nosotros en nuestras vidas. Esforcémonos. Dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Usted cree esta palabra? Sea sensible a la instrucción de Dios. Quizá el día de hoy, no sé, quizá usted ya sabe o ya tiene planes para su vida. Solo hágase esa pregunta. ¿Es lo que Dios quiere de mi vida? No sé. Entonces busque a alguien que lo oriente. Busque un consejo sabio. Y ajústese a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Dice amén. Damos gracias. Gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Padre celestial, porque sabemos que tú has hablado a tu pueblo en esta mañana. Y Padre bendito, yo te agradezco por la oportunidad que me das de darle instrucción de los principios que tú estableces para que tu mano poderosa, tu amor y tu misericordia sea derramada en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que están aquí presentes y cada una de las familias que son aquí representadas. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nosotros somos tus hijos y queremos ser sensibles a tu instrucción. Queremos ser parte de tus proyectos porque sabemos, Señor, que todo plan que tú estableces en la vida del hombre se cumplirá tarde o temprano bajo cualquier circunstancia. Gracias, Dios, por considerarnos parte de tu pueblo, parte de tus hijos, parte de tus elegidos, Padre bendito. Que tu Santo Espíritu se derrame en nuestras vidas, en nuestras casas, en la vida de nuestros hijos, en nuestros trabajos, Señor. Y que tú nos hagas el reflejo de tu presencia ante aquellos que no te conocen. Gracias, Dios. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de escuchar tu instrucción, Padre bendito. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú mereces toda la honra, toda la gloria y todo el honor, Padre bendito. Santo eres tú, Señor. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, hoy, mañana y siempre. Amén.